estamos en Jonás 2. Hace poquito yo les había dicho que la palabra mamón era griega, no sé si recuerdan, que alguien preguntó algo, que si amón era como mamón, si solo le poníamos una mem. Eh, y como dije, la palabra es griega porque aparece en el Nuevo Testamento, que es lo que se tiene hoy en día es del griego. Y es ahí donde aparece que Yahushua dijo que no podéis adorar a dos soberanos porque odiarás a uno, amarás al otro. No se puede amar a Yahweh y a Gad. Sería en hebreo, porque en Isaías 65:11 fortuna aparece como Gad en hebreo. Pero en griego ponen mamón. Entonces el equivalente griego de Gad es mamón. Eso fue lo que expliqué la vez pasada. Ahora curiosamente estaba buscando aquí el valor numérico 136, que sería del hebreo mamón, porque curiosamente me pareció en el libro que les estaba diciendo que me estaba gustando mucho palabras hebreas y la importancia de las palabras hebreas. Este libro, entonces quiero hacer una aclaración porque dicen algo que viera cómo me molestó. Entonces les he dicho que me gusta mucho, sí, muy bueno, pero como todo, toma lo bueno y desecha lo malo. Porque hubo una que viera cómo me molestó. Y eso es lo que quiero hablar. Entonces, resulta que apareció la palabra mamón. Y yo, pero ¿por qué aparece mamón si hasta donde yo sé es griega? Y creo que lo que hicieron fue agarrar la palabra griega y volverla hebrea para ver el valor numérico, que es lo que hacemos con los nombres y cosas así. Eh, no dijeron nada, o sea, no dijeron esta es griega, no dijeron esta es hebrea, nada más dijeron la palabra mamón. Y lo tradujeron como money, como dinero. ¿Verdad? Curiosamente, voy a escribirlo. Eso es mamón. Men, men, va, nun. 136, 40, 46 y 50. Estamos. Lo que me pareció curioso, entre otras cosas, fue que, ¿verdad? Como sabemos, la mem es una fuente. Y entonces es la fuente de mon, como la fuente de money. Por eso la fortuna en griego y toda la cuestión. También, si quitamos esta mem y ponemos una, una aleph, tenemos Amón, ¿recuerdan? Que es el dios egipcio. Entonces, si quitamos esta mem y ponemos una aleph, sería Amón, el dios egipcio. Curiosamente, esto se pronuncia mamón. Entonces, la aleph está ahí escondida, se podría decir. Sería como decir la fuente de Amón, la fortuna. Entonces, Amón viene estando conectado con Lucifer. Ya sea o es Lucifer o sería hasta ser el falso Mesías. Como lo que salió de Lucifer, lo que salió de Amón. Recuerdan que Amón se puede traducir como el arquitecto y los masones lo llaman el arquitecto del universo. Entonces, a Lucifer los masones lo llaman el arquitecto del universo. Amón es el arquitecto. Mamón es fuente de Amón, fuente del arquitecto. La fortuna. En hebreo, Gad. Entonces, Gad, como ya sabemos según la escritura, es Lucifer. El valor numérico es 136. Es el mismo valor numérico de escalera. La palabra escalera. Recuerdan que cuando Jacob se quedó dormido en un lugar muy especial, él vio una escalera que llegaba al cielo y que dijo, esta es la casa de Elohim. De hecho, bueno, unas cosas ahí que dicen que después voy a tener que ver más a fondo. Pero entonces, voy a leer esto para que vean cómo tuercen. Verá qué molesto. Dice, algunos dicen que el dinero es la raíz de todos los males. Bueno, como haciendo ilusión a Mashiach. Sin embargo, una aclaración que me hizo a mi hermano hace muchos años, que siempre se me quedó grabado porque es muy importante, de hecho el hermano Saúl. El dinero no es la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Es diferente. Entonces ahí torcieron las palabras de Mashiach. ¿Sí me explico? Torcieron las palabras de Mashiach y ya con eso van a hacer un despelote. Entonces, hacen alusión a Mashiach al decir eso. Algunos dicen que, que el dinero es la raíz de todos los males. La gematría de la palabra mamón nos enseña algo completamente diferente, que es 136, ya lo mencioné, lo cual es extremadamente significativo. Cuando Jacob tuvo un sueño en el lugar donde serviría como el espacio para el templo, él vio una escalera puesta en la tierra cuya cúspide llegaba al cielo
y donde estaban ángeles bajando o ascendiendo y bajando. Entonces, el cielo y la tierra están conectados por una escalera, que en hebreo sulam, sulam. Entonces, sulam, escalera, mismo valor numérico de mamón, dinero o fortuna. Estamos. Muy particular, porque, ¿se acuerdan que yo les he dicho que Satanás es un obstáculo, que uno debe usarlo como escalón? Y él es el que estuvo de líder en el segundo cielo con 7 niveles, como 7 escalones. Siendo entonces Lucifer la escalera. Mamón, Gad, que uno debe agarrarlo como escalón para subir. Cada obstáculo que se presenta, aprender de él para avanzar, avanzar y ascender al Padre, en vez de quedarse en la escalera, o alabando la escalera. Que es el problema que dijo Yahushua, el amor al dinero, raíz de todos los males. No el dinero, no es la escalera, es el amor a la escalera, el amor a Lucifer. Usted puede agarrar el dinero como una escalera para ascender a un nivel más alto, cuando le da al pobre, porque sabe que el pobre necesita y usted tiene amor por el pobre. No porque sabe que si usted le da al pobre va a tener más dinero, porque eso es otro negocio. ¿Qué es lo que hacen los judíos? Mecanismos para poder recibir lo que quieren según la carne. Lo ven como mecanismos, porque curiosamente aquí, voy a seguir leyendo. Entonces dice, el cielo y la tierra están conectados por una escalera, un objeto material, que, aunque sea un objeto material, nos ayuda a ascender al cielo. Después dice, el dinero puede ser nuestra escalera para permitirnos escalar hasta las alturas más altas. Con el dinero podemos comprar templos para oración, escuelas para estudio, casas para los que no tienen hogar, hospitales para los enfermos. Obviamente, sí, buenísimo. En cierta forma aquí, y por diferentes razones lo digo, por si algo, están como manipulando a los judíos con mucha plata, para que vayan y les den, para que hagan sinagogas y todo eso, que es lo que les gusta. Pero, y lo digo por unas de las cosas que vienen después. No, dicen, oigan, no es para el judío la enseñanza del Nuevo Testamento. Entonces ya dijeron a qué se referían. A Mashiach, a Yahushua. Pero Yahushua no dijo eso. Vea cómo son, que tuercen las palabras, como la serpiente, que se tuerce a caminar. No para el judío, es esta enseñanza del Nuevo Testamento, que es más fácil para el camello pasar a través del ojo de una aguja que para un hombre rico entrar a los portales del cielo. Entonces están yendo en contra de Yahushua completamente con lo que dijo Yahushua porque no lo entendieron. Y al mismo tiempo le están diciendo al judío, usted sí puede entrar al cielo, entre más plata tenga, más fácil se le hace. Es su escalera. El que es pobre no puede llegar al cielo. Entonces, porque no tiene escalera. Al final no entendieron la cuestión y están adorando el dinero, cayendo en el error que Yahushua dijo. Dice, y es que vea cómo lo pone, si el adinerado usa sus regalos sabiamente, en vez de decir con amor, por justicia, no, como cuando uno hace un negocio sabiamente. Usted sabe que al pobre le da y Yahweh le da. Entonces ellos creen en el mecanismo, no en que Yahweh es misericordioso. De hecho, ¿se acuerdan lo que les he dicho de los atributos? Algo que también he notado en ese libro que he estado leyendo, que ya se los he mencionado varias veces. Ellos cuando hablan de los atributos explican el amor y todo eso, es como, eso no es Yahweh. Eso es algo que Yahweh hizo para poder manifestarse en esta realidad y conectarse con uno, pero eso no es Yahweh, no se puede saber la esencia. Entonces lo separan mucho del amor y del favor y de toda la bondad que Él da, como para que se entienda de una manera mecánica. Usted no da por amor, usted da porque así recibe. En el mundo, los del mundo no creen en lo espiritual, entonces ellos no creen en que usted da y después recibe, por eso todo lo guarda. Pero los judíos creen en el mundo espiritual, pero como algo mecánico, que pueden aprovechar, que es similar a lo de los brujos, que hacen rituales para obtener un resultado y lo llaman ciencia, pero una ciencia oculta. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué colerón? Si lo usan sabiamente, el dinero puede servir como la llave para la bendición de la eternidad. Entonces, ¿se acuerdan lo que venimos hablando de la llave? La llave de David, para ellos entonces el dinero. Vean qué triste. Ajá, qué bueno, buenísima. Lo que leímos en Deuteronomio. Yo al malvado le pago en su cara inmediatamente. Por eso mismo. Porque lo que quieren es el mecanismo, quieren el dinero. Y, qué curioso. Mamón. Lo mismo que Sulam. Escalera. Sulam. Es un círculo, es un medio cuadrado.
Esto es escalera. Entonces, mismo valor numérico. Entonces, para que entiendan, uno debe usar el dinero como una escalera. Y lo que les decía, todavía más profundo, ¿de dónde viene el dinero? De Lucifer. Y por eso Lucifer debe usarse como una escalera. Para ponérsela encima. Por eso la serpiente, ¿verdad? Hay que pisotearla, como la escalera. También, sí, exacto, obviamente. El punto claro es, si usted va a tener dinero, úselo para el reino de Yahweh, úselo como una escalera para ascender. No para hacerse un hueco donde meterse. Pero el que ama el dinero, eso es lo que termina haciendo. Un hueco, un búnker, para sobrevivir el apocalipsis. Entonces, Mamón, curiosamente, vean, Mamón quiere mismo valor numérico que como Yoná, o como Jonás, o sea, algo que sería así, que Yoná. ¿Y por qué me pareció curioso? Por un lado, porque estamos leyendo Jonás hoy, y segundo, porque recuerden que el último fue representado por Jonás, y el último es el que va a ocupar el lugar del poderoso de este mundo. Entonces, qué curioso que el valor numérico sea el mismo. Como Jonás, en ese caso, ¿verdad? En hebreo lo tenían a la par y de la derecha lo tenían traducido como Yoná, nada más. Pero es así. Como Yonim. Entonces, como dos Jonás. Como dos palomas. Que al final sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Porque hemos dicho Jonás representa el primero y el último. Como los Jonás, como el primero y el último. Que son la fuente de todo lo que viene del Padre. Bueno, en el caso de que lo reemplaza. Y recuerdan que, bueno, esto es 136. Y toda menor, ¿verdad? 136, voy a asegurarme, ¿verdad? 40 más 20, 60 más 50, 110 más 20, 130 más 6, 136. Entonces, 136 menos 136 quiere decir Mamón, Lucifer, Gad, menos las dos manifestaciones de Mashiach, 0. Así se destruye al enemigo. Igual que recuerdan, Nahash, serpiente en hebreo, es el mismo valor numérico de Mashiach. Porque Mashiach mata a la serpiente. 358 menos 358. Y curiosamente, 136 igual 136. Y esto es la voz de Yahweh. Kol, voz. Entonces la voz de Yahweh es el que mata a Mamón. Porque 136 menos 136. Igualmente, esto muestra cómo Yahweh por varios tiempos habló a través de ese ángel. Lo usó como su voz. ¿Sí me explico? Y Mazul dice, la escalera no es Mashiach. En el sentido, de hecho, o sea, cuando usted vea lo que dice Jacob dice, el ángel estaba en la cúspide el ángel de Yahweh estaba en la cúspide de la escalera, o sea, en lo más alto. Ese sería Mashiach. Y el punto con lo que quise decir ahora, por si algo, obviamente uno puede decir, o sea, por si algo, como dijo Mazul, que se puede ver a Yahushua como la escalera. Sí, en el sentido de que lo hemos visto como un puente, lo hemos visto como el camino, lo hemos visto la puerta. ¿Sí me explico? O sea, sí, Yahushua se puede ver como eso. Pero, así como Yahweh utilizó a Lucifer a través del tiempo, y después de lo que Lucifer hizo, se manifestó. O sea, recuerdan cuando Mashiach vino y hablaba con los fariseos, y los fariseos no creían en él. Él les decía que ellos eran hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque no le reconocían. A pesar de tener la Torah, o sea, tenían la letra, pero no tenían el entendimiento de la Torah porque no tenían el espíritu. La letra fue dada por Lucifer. Por eso ellos no reconocieron al Mesías de Yahweh. Porque el que tiene la letra mata, más el espíritu vivifica. Por la letra se engañaron. Al tener a Lucifer como Elohim, no reconocieron al hijo de Yahweh. Porque no era el hijo de Lucifer. Si hubiera sido el hijo de Lucifer, sí lo hubieran recibido. Por eso ahora que viene el anticristo, el falso Mesías, ese sí lo van a recibir. ¿Sí me explico? Entonces, con lo que estaba explicando ahora, y también lo mencioné mucho porque en mi cabeza tenía la imagen, yo no sé si han visto los masones. Los masones, uno de las pinturas, lo más común que ellos dibujan, además del logo de la escuadra y el compás, dice al revés, el compás y la escuadra, además de ese logo con la G en el medio, normalmente ellos hacen toda una imagen donde ponen todos los símbolos de la masonería. Y los principales símbolos son los dos pilares de la cábala o los dos pilares del templo, un pilar más lejano donde se unen los dos, y después una escalera que llega al cielo. Y ponen un cubo, una piedra en bruto y una piedra ya hecha un cubo.
ponen el cincel, ponen cosas así. Un panal de abejas, el delantal y otros símbolos, pero los principales son los pilares y la escalera. Entonces, la escalera, por eso se los está explicando así, como el arquitecto. Ellos ven todo lo de lo espiritual como un mecanismo, como una forma de hacerse ricos. Por eso es que en el satanismo, de hecho, se enseña que Satanás no es una entidad, que Satanás es simplemente rebelarse en contra del sistema del cristianismo. Pero cuando van creciendo de nivel, subiendo la escalera, como en la masonería, subiendo de grado, 33 grados escalera, 33 escalones tiene esa escalera. Se les dice que es Lucifer cuando llegan a 33. Entonces, por eso es que lo mencioné como Lucifer siendo una escalera que uno debe utilizar. Todo lo que Lucifer trate de hacerle a usted, cualquier tentación que le trate de hacer, en vez de caer en la tentación, usarlo como un escalón para subir, fortalecerse. Y es ahí donde Yahweh se hace fuerte en nuestra debilidad, cuando somos tentados. Entonces somos tentados, pasamos la prueba y así nos fortalecemos. Si no la pasamos y nos arrepentimos, nos fortalecemos también porque ya emprendimos algo. Pero a través del sufrimiento, lamentablemente. Entonces es mejor pasarla antes de. ¿Sí me explico? Entonces usted sube el escalón y está en un lugar más alto. Y a lo que me refería ahora con Yahweh habiendo hecho el segundo cielo como lo que conecta, por ende la escalera, los 7 colores del arco iris como los 7 cielos y por ende un escalón. Cuando uno llega a un nivel espiritual es como si subiera el primero de los 7 cielos. Otro nivel espiritual, segundo, tercero, 4, 5, cuando conoce a Yahushua, ya pudo entrar al Padre. Entonces todo lo que Lucifer hizo en la vida pasada, cuando uno estaba en el error, en la iglesia falsa, en la doctrina que sea budista, sea cristiano, sea Hare Krishna, lo que sea, eso fue lo que Lucifer estaba tratando de engañarlo, pero Yahweh lo estaba utilizando como una escalera para llevarlo a él. Ese es mi punto. Entonces, todo lo que los judíos tenían antes de Mashiach, al final revelaron que lo tenían con el entendimiento de Lucifer al no aceptar a Yahushua. Por eso Yahushua les dijo, si ustedes de verdad creyeran a la Torah, creerían en mí, porque la Torah habla de mí. Entonces ellos no la entendían, estaban en la letra y la letra les decía otra cosa. Juan 1:51. Y agregó, de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto de los ángeles y Elohim subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ahí la escalera es la misma escalera de Jacob. Yahushua le estaba diciendo, de hecho, básicamente el punto, entre otras cosas, y tal vez entiendo por qué Mazul lo dijo así, y de ser así, entiendo lo que dijo, ya expliqué todo eso, pero aquí Yahushua estaba diciendo dos cosas. Recuerden, cuando Yahushua dice Hijo de Hombre, se refiere a él y se refiere a la segunda venida. Entonces le estaba diciendo al discípulo que había acabado de escoger ahí, le dice, desde ahora veréis a los ángeles de Yahweh bajando y subiendo sobre el Hijo del Hombre. O sea, le estaba diciendo, ya el cielo, desde ahora que has conocido a Mashiach, está abierto y veréis cómo Yahweh le habla o envía a sus ángeles a él y los vuelve a enviar de vuelta. Entonces, eso por un lado, estaba diciéndole que era el Mesías con unas palabras conectándose con la Torah, por lo que vio Jacob. Entonces, así como Jacob vio al ángel de Yahweh encima de la escalera, es como si ahora Yahushua le estuviese diciendo, ahora está abajo, porque bajando sobre el Hijo del Hombre. Pero también lo que está diciendo, que es todavía más poderoso, que es lo que ya he explicado, es que, ¿recuerdan cómo estaba durmiendo Jacob en ese momento? Con una piedra de almohada. Dicen que Yahweh se la hizo suave, pero por eso dije cómo. Yo no sé cómo agarró una piedra de almohada, pero agarró una piedra de almohada, se acostó y en eso se soñó eso. La piedra de Yahushua, la piedra angular. Entonces aquí Yahushua lo que le estaba diciendo en realidad era, a partir de hoy que ya está la piedra, vas a poder ver el Hijo del Hombre reposando sobre ella. Y se va a cumplir lo que sigue, porque el Hijo del Hombre de Jacob se acostó sobre la piedra, el último se tenía que acostar sobre Yahushua. Por eso Yahushua en otro momento dice, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, porque Jacob no tenía piedra todavía. Hasta que Yahushua moriría, tendría una piedra para recostar su cabeza, el Hijo del Hombre. Dice, los zorros tienen esto y estos tienen su guarida, los chacales, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza.
Ese es un verso muy misterioso, muy poderoso, que se refiere a la piedra donde se acostó Jacob. Que de hecho ese es el fundamento o la base del trono de David. Esa misma piedra. Y dicen los cuentos que, y lo digo así, ya verán por qué, que el trono de la reina de Inglaterra tiene debajo la piedra donde Jacob estuvo acostado. Porque ese es donde debe estar el trono de David. Y ellos dicen ser el trono de David. Dicen ser descendientes de David y todo lo demás. Solo ellos saben. Entonces, Jonás 2, verso 1. Dice: entonces oró Yoná a Yahweh, su Elohei, desde el vientre del pez. ¿Se acuerdan? El capítulo anterior se lo tragó el pez. Ahora está en el vientre y ora. Recuerden que Yahushua llamó el vientre del pez el Seol, o llamó al Seol el vientre del pez. Entonces esto espiritualmente hablando es el Seol. Físicamente estaba dentro del pez, se lo habían dejado tragar. De ahí salió Pinocho. Curiosamente, el mentiroso. Como diciendo que Jonás era un mentiroso, porque profetizó y nada pasó. Entonces ahora Jonás era Pinocho. Curiosamente, siendo entonces la mentira, siendo Yahushua quien hizo la señal de Jonás, la verdad. Entonces quisieron hacer que la verdad sea la mentira. ¿Sí me explico? La conciencia era un grillo y los grillos no hablan. En el sentido de que usted oye grillos cuando hay silencio. Por eso yo menciono en una canción que ellos oyen al grillo, a Jiminy Cricket, que es el grillo de Pinocho. O sea, no tienen conciencia, lo que suenan son grillos. Y se convirtió en un burro, porque ellos quieren dar esa imagen de Mashiach. Dice, entonces oró Yoná a Yahweh su Elohei desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Yahweh, y él me oyó. Desde el seno del Sheol clamé, y mi voz oíste. Ahí está. O sea, él estaba muerto, porque había llegado al Seol. El cuerpo estaba en el vientre del pez, pero el alma estaba en el Seol. ¿Está claro eso? De hecho, recuerden que la parte del alma del cuerpo está en la sangre. Entonces la sangre estaba en el vientre, y la sangre de Abel clama por justicia. Entonces podría decir que en esta dimensión estaba clamando la sangre en el vientre, y en la otra dimensión el alma en el Seol. Y ahí se hizo la conexión. El vientre del pez es el Seol. Sí, exacto. Sí, el cuerpo estaba todavía aquí y la sangre, por ende, parte del alma, mientras que el alma espiritual ya estaba en la otra. ¿El mar, dice usted? Ah, ok, sí, entiendo. Sí, también recuerden lo que hemos hablado de los peces, que Yahweh hizo a los apóstoles pescadores de hombres. Y que Sidón quiere decir pescar y cazar, como la cosecha, que unos van a ser pescados y otros cazados. Los pescados como saliendo de esta dimensión, entrando a la dimensión espiritual, así como un pez sale del agua, entra a esta y se muere, pero en el caso de nosotros se nos va a dar un cuerpo para poder estar en la otra dimensión. Entonces sí, el mar representa también otra dimensión, que en cierta forma cuando hablamos de las naciones como el mar, ellos tienen otra dimensión de entendimiento. Y es lo que hablábamos con el chat. Hay que tener varios niveles, porque si alguien se puede ahogar en el primero, está mal. Hay que hacer charquitos primero. Invoqué en mi angustia a Yahweh, y él me oyó. Desde el seno del Sheol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, ¿verdad? Como en medio de las naciones. Y me rodeó la corriente. O sea, sorprendentemente sí se puede tomar así. La falsedad, la mentira, el mal que está en las naciones, que tiene a las naciones en otra dimensión de entendimiento. Viven en otro mundo. Sorprendentemente se podría decir casi literalmente. En el sentido de que, o sea, obviamente es el mismo mundo, pero para ellos en la cabeza es completamente otro. Tiene otra forma y va volando a miles de millones en un espacio infinito y dando vueltas y vino de la nada y ellos son monos cambiados a hombres. No, hombre, es una cuestión sorprendente. Entonces, viven en otro mundo. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Qué feo ese sentimiento, Padre Celestial. Horroroso. Yahushua, casi que me atrevo a decir que no lo sintió. Quizás solo cuando dijo Elí, Elí, lama sabactaní, que estaba cumpliendo lo que dice Salmos. Poderoso mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí estaba cumpliendo una profecía y el espíritu de Yahweh tenía que salir para que él pudiera morir. Pero Yahushua nunca pecó. Yahushua sabía que tenía que morir. Entonces, él sabía que todo iba acorde al plan.
Lo que respecta al último, el último como sabemos es el hijo pródigo. Y como dice Isaías, viene sordo y ciego espiritualmente hablando. Entonces va a tener momentos de duda o momentos donde por su error pensaría, ya Yahweh me desechó, hasta aquí llegó el plan. Por eso lo vemos aquí tan claro. Él vio todo lo que le pasó y dijo, ay sí, ya Yahweh me desechó del todo como profeta y como todo porque ya estoy muerto. Pero vean qué poderoso el Padre, que aún las palabras que él dijo muerto están aquí escritas. Sorprendente, las palabras que él dijo estando muerto, aquí están. O sea, él resucitó y dijo, sí, cierto, yo estando muerto dije. ¡Qué bendición! Bendito sea Yahweh, porque las palabras de Yahweh no vuelven vacías. Si nosotros somos de él y estamos inspirados por su espíritu, nuestras palabras tampoco. Vean el ejemplo que hasta nos bloquearon. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu apartado templo. Vean la fe de este hombre que muerto dice, no, pero yo todavía voy a ver el templo. Voy a ver el templo. Ahora en lo espiritual, Yahushua dijo, destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días. Que estaba hablando de su cuerpo, ¿verdad? Porque iba a resucitar después de 3 días. Aquí Jonás está diciendo, yo veré tu templo, que sería como decir, yo veré a Mashiach. Aunque me hayan matado las naciones, estoy seguro de que voy a ver a Mashiach. Como el último que se hace uno con Mashiach, cuando entra al templo. Porque Yahweh, ¿se acuerdan? Al vencedor lo hará columna dentro del templo y nunca más saldrá de allí. Veré tu templo, veré a Mashiach. Por otro lado, si el templo es el cuerpo de Mashiach y el cuerpo de Mashiach es la iglesia, entonces veré a tu iglesia en el lugar preparado después de la cosecha. Y como sabemos en lo que respecta al cuerpo, el cuerpo de acá para abajo son los 144,000. La cabeza física es el último. Y el espíritu que les da fuerza, la Ruach HaKodesh, el alma Yahushua. ¿Estamos? Entonces, cuando está diciendo esto, es como el último diciendo, pero yo sé que voy a resucitar y ser uno con Yahushua para casarme con la iglesia. ¿Está claro todo eso? Mas aún veré tu apartado templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. O sea, murió. O sea, me rodearon no solo que ahogaron mi cuerpo, sino que se llevaron mi alma. Las aguas me rodearon hasta el alma. Me rodeó el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Eso es poderosísimo. Aquí donde ponen algas en realidad son juncos. O sea, dice, los sufí me rodearon la cabeza, me enredó la cabeza. Es interesante por un lado, porque así se llama el Mar Rojo, el Yam Suf, el mar de juncos. Lo que llaman el Mar Rojo en realidad es Yam Suf. O sea, Yahweh abrió el mar de Suf para que pasara allí Israel. Ahora Yoná está diciendo, mi cabeza fue rodeada o enredada como en el mar de Suf. Como dando a entender, para la redención de Israel que salía de Egipto, tuvo que ser sacrificado como el cordero, para que pasaran en seco por el mar de Suf, el mar de juncos, mar rojo. Él tuvo que ser ahogado en él. ¿Sí me explico más o menos? Así como Moshe fue salvado del Nilo, por ejemplo, sacado del agua, eso es sacado de la muerte, resucitado. Como Yahushua fue inmerso en el Yardén para representar su muerte, y en un agua se ahoga. Entonces representó su muerte en el Yardén y después salió para representar su resurrección. Y aquí estamos viendo que dice, me rodeó los Sufim, como el mar de juncos. La redención de Israel al salir de Egipto. Y no solo eso, viéndolo como algas, porque es que se refiere a algo, no, cuando yo pienso en juncos pienso casi que en algo duro, pero está hablando de algo que trae la marea del mar de juncos. Similar a las algas, por ejemplo, puede ser. Que en este caso vemos que sí se pueden enredar. Y el punto era, si se enreda aquí algo, se vería como cuando le pusieron a Yahushua la corona de espinas. Entonces aquí hay una profecía donde se está diciendo que su cabeza sería rodeada con una corona de espinas. Al decir, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Es que lo traducen 24 veces como rojo, lo cual está mal. A menos de que estuviera hablando de algo en el mar, o sea, porque otras veces lo traducen como
juncos 3 veces y otra como hierbas o algas en Jonás una vez. Pero entonces, Suf lo traducen, repito, dice aquí que son hierbas o algas marinas. Entonces sí, se le enredaron en la cabeza y, como les digo, eso es una profecía de que Yahushua le pondrían algo de plantas, algo de hierbas en la cabeza, los espinos. Dice entonces, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, es el abismo mismo. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Eso es la muerte, ¿verdad? Porque hay mucha gente que piensa que Jonás estuvo 3 días en el estómago del pez vivo, ahí esperando, como Pinocho. ¿Sí me explico? Pero no, él estaba muerto. El milagro fue sorprendente porque fue resurrección, y no solo eso, el cuerpo todavía le funcionaba, porque 3 días ahí siendo digerido tuvo que haber sido drástico para el cuerpo. Sí, todo quemado, lo más seguro. Curiosamente, lo que hemos hablado, la muerte del último. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Yahweh, Elohim mío. Vean que esta es la oración. Vean la fe con la que ora él. Él está orando en pasado, como Yahweh habla. Me sacaste. 3 días, ok, me sacaste, repito. Tal vez estoy muy lejos por estar en el Seol. Entonces, vean la fe. Se va a hacer. Tanto así que lo digo en pasado. Ahora, sería como decir, ya la tierra me abandonó del todo, porque dijo, cerró para siempre sus cerrojos. O sea, está diciendo, ya morí, y cuando muere uno en este mundo, hasta ahí llegó. Pero en lo que respecta a Yahweh, nos va a levantar. Como dijo Miriam, cuando llegó Yahushua, por lo de Lázaro, que Yahushua le está explicando, pero se va a levantar. Y ella le dijo, sí, yo sé que en el juicio final. Entonces aquí Jonás pudo estar hablando del juicio final, pero me vas a resucitar de fijo. No sabía tal vez que iba a ser en 3 días. Digo tal vez, para dejar esa posibilidad, en el sentido de que esto que está diciendo es como cuando ella dijo, sí, yo sé que en el juicio final todos vamos a resucitar, pero hasta ahora ya la tierra cerró sus cerrojos para siempre para Lázaro. Y Jonás, su alma, con esa fe, está profetizando que el primero y el último vendrían, morirían y 3 días después se levantarían. Y vean qué perfecto que apenas estamos leyendo su muerte, estando en el Seol, pero lo estamos leyendo en el día que Yahushua ya estaba resucitado y se presentó y dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Y vean cómo lo dice, mi vida, no dice a mí. Yahushua dice, yo soy la vida, nuestra vida. Y ya él salió de la tumba. ¿Sí me explico? O sea, al Yahushua, la vida eterna, resucitar, ya nosotros estamos resucitados en él. Por eso él sacó mi vida de la tumba, aunque esté en el Seol. ¿Sí está claro eso? Todos los que están en el Seol, bendito sea Yahweh. Los que están en el paraíso y se fueron ahí, obviamente están ahí porque creyeron en Mashiach. Todos ellos ya están resucitados, es solo cuestión de tiempo para que se manifieste. Están en potencia. Y vemos en el 5.º sello que se les da a los cuerpos, la resurrección. ¿Recuerdan que en el estudio anterior vimos que Jonás había muerto de niño y Eliyahu lo resucitó? Yahweh lo resucitó a través de Eliyahu. Él podría estarse refiriendo a ese momento, que no está en la historia, pero que es como, pero usted me resucitó, entonces yo sé que todavía puede hacerlo otra vez. ¿Sí me explico? Pero vean lo perfecto de la escritura, que sin esa historia de la tradición, lo único que se puede interpretar es lo otro que acabamos de interpretar. Lo de Yahushua. Y del último. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh abuelo, mío. Sí, podría estar hablando de cuando era niño. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahweh, y mi oración llegó hasta ti, en tu apartado templo. Yahushua es el templo, por eso él es el intercesor. El último estando en el Seol va a decir, Yahweh, en el nombre de Yahushua, por favor, sálveme. Y lo va a oír porque Yahushua es el intercesor, el templo. Por eso me oyó en el templo. Me oyó a través del primero, Yahushua el Mesías.
Ahora cuando decía esto, no sé si lo expliqué completamente, pero sí quería que quedara claro porque lo hemos visto en otros versos de la escritura, donde dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Eso en el sentido más común, normal, se refiere a muerte, porque en un sentido espiritual el Seol está escondido, el abismo, obviamente Yahweh todo lo ve y todo lo demás, pero el abismo es un lugar como que Yahweh quita de su lado para concentrarse en la tierra, el mundo de los vivos, básicamente el punto. Entonces al decir que está muerto, es como ya no estoy delante de sus ojos, ya me quitó enfrente suyo, porque lo que está delante de sus ojos es lo que está en la superficie de la tierra, básicamente de una manera simbólica. Por otro lado, lo que decía del último, el último es posible que cuando lo agarren y lo vayan a matar por alguna razón, aunque él ya sepa y todo, vaya a estar, obviamente, asustado y todo lo demás, similar o peor que Yahushua cuando estuvo por pasar lo que pasó. Pero quizá diciendo, ¿será que Yahweh ya me desechó? ¿Será que ya el plan que yo pensaba que iba a hacer no fue o lo que sea? Y por eso dice eso, me desechaste de tus ojos. ¿Se acuerdan también lo que hemos visto que cuando Yahweh ve algo, ese algo existe? Cuando lo deja de ver, deja de existir. Por eso, al ser desechado de sus ojos quiere decir morir. Yahweh está viendo a alguien y sigue vivo. Cuando lo deja de ver, se murió. Básicamente el punto. Porque los ojos de Yahweh es como la conexión de poder que mantienen a la persona viva. En ese sentido que estoy explicándolo ahorita, obviamente. Entonces, por eso cuando nosotros hacemos la bendición sacerdotal, que Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. O sea, que esté encima suyo viéndolo. Para que todo prospere. Entonces, quitaste tu rostro de mí, me desechaste de delante de tus ojos. Es como decir, dejaste que me fuera mal. Te quitaste la mirada para que me empezara a ir mal. Para que me agarraran y me mataran. ¿Sí me explico? ¿Qué fue lo que pasó con Mashiach? Cuando Judas lo vendió, Yahushua dijo, es que ahora es el tiempo del mal. Y ahora las tinieblas pueden hacer lo que quieran. Eso era Yahweh que quitó sus ojos, el esplendor, por eso era la oscuridad. Y el enemigo aprovechó para matarlo. ¿Sí está claro? De hecho, sí, ¿se acuerdan que les había dicho los 4 niveles por los que Jonás bajó? Ahorita, de hecho, está en el 4.º nivel. El primer nivel fue cuando fue a Jope para ir a España, a Tarsis. Ese fue el primer nivel de rebelión, de alejarse de Yahweh. El segundo nivel fue cuando se montó el barco y bajó a la parte más baja del barco a dormir. Segundo nivel de rebelión y de alejamiento y por ende de bajar de nivel. Después el otro nivel fue cuando lo echaron al mar, los marineros. Entonces está el barco aquí, lo más bajo, pero después de que lo echaron al mar empezó a bajar a las profundidades del mar y ¡bum!, se lo comió el pez. Y ahí el alma bajó al abismo, lo más profundo que podía llegar. Esos 4 niveles. Y bajó todo eso. Esos 4 niveles vienen siendo los 40 jubileos de la apostasía, 2000 años de apostasía. Entre más se alejaba el espíritu de Mashiach, el espíritu de la paloma, el espíritu de Jonás, más entraba la falsedad al mundo. Entre más Yahweh quita el rostro, más empieza a entrar la oscuridad y el mal. ¿Sí me explico? Entonces Jonás, como el espíritu de Mashiach, cuando se empezó a alejar del plan D, empezó a entrar el mal y por ende empezó a bajar de nivel toda la creación en el sentido de que vino la apostasía. Cuando la iglesia se empezó a alejar de Mashiach, empezó a entrar la falsedad. Entonces esos 2000 años de apostasía que terminan, digamos, representados en este caso como hablaba el pez, como la apostasía que se traga a la iglesia, o la apostasía que se traga también al último, puesto que el último nace en apostasía. Pero Yahweh a través de Yahushua, a quien levantó hace 2000 años, por ende en pasado, como lo dijo en el verso 6, por Yahushua el último logra resucitar y salir del pez, salir de la apostasía, para poder ir a predicar al mundo, Nínive, la verdadera doctrina. ¿Sí está claro? Entonces, sí, el pez se puede ver como la falsedad. Y el pez es Dagón. El pez en hebreo es Dag. Vean qué perfecto. Esto es Dag. Dag. Y es pez. Esto es Gad. Dios. La misma palabra, solo se vuelven las letras. Entonces, se lo tragó Dios. Se lo tragó Gad. La apostasía. Esa falsa doctrina que lleva a la gente a adorar a Dios. A Gad, a la fortuna, a Mamón. Lo que veíamos ahora al inicio. Si ponemos aquí la Vav y la Nun, tenemos Dagón. Dagón, que es el dios pez, el que adoraban en Nínive.
Por eso Yahweh hizo que se lo tragara un Dag y lo tuviese que escupir vivo, para que los ninivitas dijeran, híjole, ni Dagón pudo con él, ni el pez pudo con él. O sea, ni el Seol, ni el abismo, ni la muerte, ni Satán pudieron con él. Primero y último. ¿Está claro? Sí, exactamente. Lo mismo pasó con el pueblo israelita. Se fueron en rebelión y por... Bueno, no en rebelión, algunos por lo de los exilios. Para España. Tarsis. Sefarad. Se convirtieron en los sefarditas. Después de ahí los agarraron y los echaron por no querer convertirse al cristianismo y por otras razones. Nos echaron de España y nos dejaron en América. Y nos mezclamos y nos empezaron a llamar latinos para alejarnos todavía más de nuestra herencia. Y nos metieron el cristianismo, según la falsa doctrina del catolicismo, con un Mesías europeo. Y así nos llevaron por 400, 500 siglos. 500 en realidad. Y estamos aquí saliendo del pez. ¿Está claro? 8. Bueno, voy a leer el 7 otra vez. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahweh y mi oración llegó hasta ti en tu apartado templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Vean eso. Bueno, tiene muchas cosas aquí que se pueden decir. Primero que todo, vean cómo parece salir de la nada esto, en medio de oración, en medio del Seol, después de que se lo tragó un pez. Aquí muestra lo que ese pez es. La ilusión, la vanidad de la falsa doctrina, la apostasía, la falsedad, la mentira que quiere reemplazar a la verdad, que es Yahushua. Si Yahushua es la verdad, la mentira es, y usted puede llenar el espacio. Entonces, los que siguen vanidades ilusorias, los que siguen la falsa doctrina, los que siguen al falso Mesías, los que siguen el falso nombre, la falsa imagen, etc. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Uy, es que perfecto. ¿Por qué? Porque ellos dicen, Él es misericordioso, entonces me va a perdonar aunque yo esté mal. No, si usted no se arrepiente, usted está abandonando su misericordia. Es usted el que la abandona, es el libre albedrío de aún abandonar el cielo si quiere. Y Yahweh ya lo metió con Yahushua, pero usted se sale con otro. ¿Está claro? Entonces, por un lado, obviamente, en el personal, Jonás está diciendo, yo me alejé de usted por estar pensando cosas que no eran, ilusiones. Y terminé muriendo porque me alejé de su misericordia. Es lo que está diciendo. ¿Estamos? Obviamente todos debemos tomarlo con mucho cuidado en el sentido de todo lo que hacemos, saber que lo hacemos para Él, por Él, que lo estamos haciendo bien y no alejarnos de Él, porque si nos alejamos nos termina yendo mal porque nos estaremos alejando de su misericordia. Cuando uno se aleja de la misericordia llega Satanás y lo golpea. Porque aprovecha que está usted desprotegido. Él está esperando que usted se salga un ratico para agarrarlo y llevárselo. Por eso está acechando a la puerta el pecado. Pero uno tiene la fuerza para vencerlo, bendito sea. Como eso que veíamos del Río de Janeiro, ¿verdad? El hombre que se salió de la misericordia del Padre. Cuando jugó de ser Satanás que vencía al Mesías. 2 horas después, quemado en un accidente de carro. Se salió de la misericordia, Satanás lo agarró. Venga, juguemos. Ajá, Yahushua toca y llama, el otro está acechando, esperando nada más. Pero Yahushua es un caballero, él toca y dice que quiere arreglar las cosas, todavía no. Okay. Entonces, ese es el punto. La misericordia, Yahweh la manifestó a través del primero. Ahora viene el último a ofrecerla. La gente que no quiera esa doctrina verdadera del primero está rechazando la misericordia y se está poniendo en el lagar de la ira para que los tripen con ese enojo. Se convierten en uvas, aunque crean. Si no creen, pues menos. Son peor que uvas. En el sentido de que van a pasar por peor sufrimiento, me refiero. Entonces, este verso es poderosísimo tanto en el aspecto personal de él y el nuestro, de que debemos siempre estar pensando en eso, no salirnos de la misericordia, como Israel cuando iba dentro de la nube. Pecaban, quedaban fuera de la nube y ahí llegaban los amalequitas a matarlos. Ellos estaban fuera de la nube esperando que saliera alguien. Así está el enemigo. Entonces, aquí los que siguen vanidades ilusorias, falsa doctrina, falso Elohim, falso Mesías, su misericordia abandonan. Cuando uno le predica a alguien la verdadera doctrina y ellos empiezan a quejar y a reclamar y a blasfemar y a burlarse, están abandonando la misericordia. Y aquí ya me han contado muchas historias, no, o sea, no cientos, pero tampoco es que somos demasiados, pero sí me han contado varias historias, varias personas de la congregación, de gente, de hecho ya me contaron como 3, de gente que, digamos, un hermano que le ha contado a varias personas lo del nombre, y las personas se le burlan y esto y que lo otro, y después de 1 semana, 2 semanas les empieza a ir malísimo en la vida. Michael me ha contado de otros.
Entonces, y que algunos de ellos, muy pocos, lamentablemente, después llegan y dicen, no sé qué me pasa, y tienen la oportunidad. Si usted se acuerda cuando se empezó a hablar de esto. Entonces, lastimosamente, el que no es espiritual no logra ver esas conexiones. Pero Yahweh a través de esas conexiones nos confirma en lo que estamos. Y que se están saliendo de la misericordia y el cuidado que hay que tener para no hacer lo mismo. Entonces, cuando empiezan a burlarse de, a ir en contra de él, les empieza a ir mal. En algunos casos para que se aprendan, en otros casos tal vez no les vaya mal en la vida, porque ya están mal en todo y como ya hemos hablado, los malos muchas veces les va bien en este mundo porque se van a ir al infierno. Entonces Yahweh, como es bueno, les da una buena vida aquí. Que la disfruten. Después hablamos. Y si digo, después hablamos, no, ven al infierno, no, nada, después vamos a ver todo lo que va a pasar. Así de simple. Dice Harold, el dios Dagón tenía forma de pez, me equivoco, eso ya fue lo que hablamos ahora, ¿verdad? Y sí, tenía forma de pez, de hecho esto se me ha olvidado lo que quería decir ahora. Dagón tenía forma de pez, sí, era un pez como con piernas, más o menos, dependiendo de quién lo dibujara. Pero lo curioso es que el sacerdote de Dagón se vestía igual a como se viste hoy el Papa. Mismo atuendo. Ustedes han visto el sombrero del Papa, que es así, y que de lado tiene un hueco aquí, y así es un pez. Es la vestimenta del sacerdote de Dagón. Principalmente el sombrero ese. Es una cabeza de pez. Y hasta tiene el círculo del ojo del pez. Tiene hasta el círculo del ojo. Y hay un montón de imágenes más, en realidad esta es como la más conocida. En ningún lugar en la escritura dice coma pescado para Pesaj, en lo absoluto. Coma cordero. ¿Por qué? Porque el cordero murió por nosotros, no el pescado. No Dagón. Igual que los cristianos tienen un pez y dice Jesús. ¿Lo han visto en los carros? Inventan que es que él hacía esa forma para dar a entender. Y hay quienes dicen que los cristianos, para darse a conocer, pero eso tiene que ver con lo de pescadores, de hombres. Que si un cristiano, para no rebelarse, llegaba y hacía una línea. Y después llegaba otro, y para no rebelarse abiertamente, hacía la otra línea y se formaba eso. Eso es lo que dicen por ahí, según algunos escritos. No importa. Al final, no debemos estar haciendo pescados. No debemos estar diciendo que Mashiach es como un pescado. No debemos estar poniendo el nombre de Yahushua en ningún lado, con ninguna imagen. Como hacen Jesús y el pescado. Semana Santa solo comen pescado, porque para ellos fue el pescado el que murió por ellos. El Dagón, no el cordero. ¿Sí está claro? Hasta prohíben comer carne. O sea, prohibido comer el cordero. Tiene que comer Dagón. Ah, también. O sea, hasta eso dicen, que esto es el pez. Cuando puso la bendición en Efraín y Menashe, que cruzó los brazos, entonces dicen, aquí es el pez. Entonces, lo que sea, tratan de hacer para usar ese pez. Pero bueno, ahí ya vieron el sombrero, vieron la vestimenta del Papa. Entonces, eso, y un montón de cosas, de imágenes más. Porque hay gente que dice ver para creer. Con eso deberían ya creer. Que el catolicismo es la religión de Dagón. Es la misma situación. Y aquí representa a la gran ramera. A la que le está hablando Yoná. Entonces, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, oigan, con voz de Tejilá. Mas yo con voz de Tejilá, o sea, es la voz. La voz. Yo como la voz, puesto que el templo de Yahushua. Entonces aquí estamos viendo el último orando a Yahweh a través de Yahushua. Mas yo con voz de Tejilá te ofreceré sacrificios. Con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, o sea, sacrificios de alabanza, según Hebreos 13:15, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces le está diciendo, pero invocaré tu nombre. Eso es. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Como el último. Lo que le dije que iba a hacer, lo voy a hacer por más que me duela. Pagaré lo que prometí. También le está diciendo Yahweh, ahí sí, está bien, voy a predicar a Nínive. Yo le había prometido que iba a predicar todo lo que usted me dijera. Resucite y me voy. En Hebreos 10 es donde lo cita. En el Nuevo Testamento. Dice, por lo cual entrando en el mundo. Esto lo escribió David. Y después lo cumplió Yahushua en un aspecto. Pero el último lo cumple todavía más. Y ya voy a explicar por qué. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, Paulus
que esto es algo también que hay unos problemas de traducción dependiendo de cuál sea la que uno lea, o el Antiguo y el Nuevo Testamento, lamentablemente. En el Salmo 40 dice, voy a leer el Salmo que es de donde lo saca después Pablo para explicarlo, pero repito, en el Salmo lo dice un poco diferente por si algo. 46, sacrificio y ofrenda no te agradan. Sacrificio y ofrenda no te agradan, no te gustan, los detestas. Así de simple. En el sentido de todo lo que hacían los judíos en el templo. Matando animales. Y, ay, vea, tome. Uy, toda la sangre. Y eso Yahweh no lo quería. Eso era para un ángel que necesitaba esa energía. Yahweh por eso dice, si yo soy el dueño de todo lo que está en la tierra, le voy a pedir a usted. Si yo tuviese hambre, ¿usted cree que le voy a pedir a usted que me traiga comida? ¿Tanto se cree usted? Primero que todo, ni me da hambre. Y si me diera, le voy a decir a usted que si me da de comer, porfis. Qué triste la falsedad de la carne que hace pensar al hombre que necesita Yahweh algo de uno. Es uno el que necesita de él. De ahí viene la idolatría. Se idolatran a sí mismos. Él necesita que yo me sienta mal para que me quiera. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Entonces, dice, sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis ojos, bendito sea Yahweh. ¿Será que David era ciego antes? No, pero sí espiritualmente. Y llegó un momento donde Yahweh le abrió los ojos espirituales. O sea, le dio el espíritu de Mashiach para que entendiera que los sacrificios de animales no eran. Y ahí todavía no se había hecho el templo. O sea, después de David se hizo el templo donde se mataron todos los animales que se mataron. Después de que David, el papá de Shlomo, que hizo el templo, fue el que dijo, sacrificio no te agrada. Lamentablemente eso, ¿verdad? Lo tuercen un poco para después decir que David no se estaba refiriendo a eso. O que David se refería cuando se hace sacrificio sin estar pensando en él. O cuando se hace un sacrificio fuera del templo. O cosas así. Exacto. Entonces, sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis ojos. Holocausto y expiación no has demandado. Holocausto y expiación, o sea, lo de Yom Kippur no lo has demandado. Eso fue otro. Porque sí está ahí. ¿Sí me explico? Ya, David está diciendo, no fue usted el que ordenó que se hiciera eso. Usted ordenó a través de eso que entendiéramos algo más, lo espiritual, el sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Entregar nuestra alma en vida, no, ¿verdad? Pero ellos, para no entregar su alma, para no circuncidar su corazón, circuncidar su oído, prefieren matar a un animal. Lo que hablamos de los ídolos es similar con los animales. ¿Para qué esforzarme tanto en entender? Mejor mato un animal y ya me perdonaron. ¿Para qué esforzarme tanto en entender? Mejor digo 20 veces un rezo y me inclino ante esa imagen y ya me perdonaron. Pero Yahweh dice, no, mejor entienda. Invoque mi nombre. Vámonos. Así de simple. Entonces, sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis ojos. Holocausto y expiación no has demandado. Lo afirma, lo confirma. Ofrenda, holocausto, expiación, ninguna de esas. Entonces dije, he aquí vengo, vean qué poderoso, y por esto decía yo el último, he aquí vengo, en el rollo del libro, o sea, en el pergamino, está escrito de mí. Vean qué poder, David profetizó, lo escribió. Por un lado, se puede ver así, David leyendo la Torá, se vio a él mismo profetizado, y dijo, se escribió de mí en la escritura, qué sorprendente, qué poder, ¿se imagina? Verse en la escritura. Entonces, lo escribió y eso quedó para que cuando Yahushua viniese, él leyese la Torá y dijese, yo tengo que morir. Está escrito de mí, en la Torá. Como le dijo a los fariseos, si ustedes creyeran en la Torá, creerían en mí, porque en la Torá está escrito de mí. Aquí vengo, en el pergamino está escrito de mí. Pero en el caso de Yahushua, él sabía desde que nació. A los 12 años estaba con los fariseos, diciéndole a Miriam, pero estoy con los asuntos de mi papá. Hablamos después, ¿le parece? Bueno, vamos. Entonces, él desde niño sabía quién es. Nació de una virgen. Imagina. Entonces, por otro lado, el último, como les he dicho, nace en confusión, como Zorobabel. Nace en el pez, como Jonás. Y es como Moshe en Egipto, pensándose ser egipcio, etcétera, etcétera. Entonces, a través de Yahushua, Yahweh le abre los ojos. Has abierto mis ojos. Yahushua nunca fue ciego, ni espiritual ni físico, es mi punto. ¿Se acuerdan lo que dije ahora? Lo dije ahora o ayer. En Isaías, que dice
¿quién es ciego y sordo sino mi siervo que envié? El último viene como David, por eso es el renuevo de David. Como David viene ciego espiritual, pero llega un momento donde Yahweh le abre los ojos a través de Yahushua, que es el que le da vista a los ciegos, porque él es la luz y para poder ver se necesita luz. El último necesitaba el primero para poder ver y entender la escritura. Cuando el último recibe a Yahushua, que es la luz, se le abren los ojos y ve, soy yo. En el pergamino está escrito de mí, aquí vengo, voy a morir. ¿Está claro? ¿Ven qué poder? ¿Ustedes se acuerdan? Yo les he mencionado la película La historia sin fin. Que la historia sin fin es básicamente la escritura. Y el libro que tienen ahí es una escritura. Curiosamente, el símbolo que tiene al frente son dos serpientes enrollándose. Como si fuera Samael y Lucifer dando un mensaje ahí. De lo que es la letra. Y el niño que lo lee, si no me equivoco, se llama Sebastián. Y, curiosamente, Sebas. Y hay otro que se llama... ¿Cómo se llama el otro? Atreyu, que es de pelo largo, porque lo quieren hacer como hicieron a Jesús, y está en lo alto, y anda en un caballo blanco. Entonces él está en la otra dimensión, Sebas en la dimensión esta. Sebas lee la escritura y se da cuenta de que hay otro mundo, y que ese otro mundo necesita fe para seguir existiendo, y cuando se empieza a perder la fe se empieza a deshacer el mundo. Entonces él con la fe está dispuesto a salvar ese otro mundo. Cuando se da cuenta que es él el salvador de ese mundo, y se hace un despelote porque leyó en el libro que se hablaba de él. Como el último, Sebas, el primero, Atreyu. Es la misma cuestión. Y la princesa, el espíritu, puesto que estaba en la otra dimensión. Que se va a hacer la iglesia, ¿verdad? Entonces, por si la ven, que la vean con esos ojos. Primero y último. Entonces dije, he aquí vengo. En el pergamino está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Elohim mío, me ha complacido, y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Elohim, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, el último se ve en el libro, y básicamente el punto que está dando aquí, y que Pablo se explica, de hecho en Hebreos, lo que mencionaba ahora, lo voy a volver a leer porque no lo leí todo. Dice... Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Lo que dice, abriste mis ojos. En otra dice, me abriste los oídos. O sea, circuncidaste mis oídos. En otra dice, me diste un cuerpo. O sea, me diste una carne. Por eso los oídos y los ojos. El punto que está diciendo David es, no te gusta el sacrificio de animales, pero me voy a entregar yo mismo. Porque me diste un cuerpo, me entrego yo. Muero yo. ¿Sí está claro? Entonces dije, he aquí vengo, Yahweh, para hacer tu voluntad, como está escrito en el libro de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, Yahweh, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. O sea, Pablo se está explicando. Al decir, expiación, sacrificio, ofrenda no te agradaron, me diste un cuerpo, he aquí vengo. Esto quítalo primero. El entregar el cuerpo, Yahushua, quita los sacrificios de animales. Ese es el punto. Por eso los sacrificios de animales ya no se hacen. En sí, nunca debieron hacerse en lo que respecta a lo espiritual. Pero eran necesarios para entender lo espiritual. Entonces Yahweh lo permitió los primeros 4000 años. Porque si no, no hubiéramos entendido el sacrificio del cordero. Si no se sacrificara un cordero literal. ¿Sí está claro eso? Por el cordero literal es que entendemos, Yahushua es el cordero. Pero no hay que seguir matando corderos, porque ya lo entendimos. Entonces, ahora sí, sigo aquí. Decía, los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Entonces aquí Yoná está como diciendo que él había prometido ir a predicar. Pero eso queda como profecía para cuando vino Yahushua, como David o el último, que dice, te prometo entregar mi vida. Por eso dice, pagaré lo que te prometí. Como lo acabamos de leer, ¿verdad? Por eso estamos leyendo todo eso. Y para cerrar este capítulo, voy a leer el que mencioné ahora, pero sí, curiosamente también está en Hebreos, ¿verdad? En Hebreos 10 está lo de sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo, y aquí vengo, en el libro está escrito de mí. En Hebreos 13, o sea, 3 capítulos después,
verso 15, dice: así que ofrezcamos siempre a Yahweh, por medio de él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Lo explica después de todo lo que dijo anteriormente. Y aquí estamos viendo que el mismo Jonás dijo: con voz de alabanza ofreceré sacrificios. ¿Cómo usted puede sacrificar con la voz? ¿Cómo puedo ofrecer un sacrificio solo con decir algo? ¿Sí me explico? Él está diciendo: ofreceré sacrificios con mi voz, sacrificios de alabanza. No solo eso, está en el Seol. ¿Cómo va a poder matar animales en el Seol? Aquí está confirmando lo que es el verdadero sacrificio de alabanza. Invocar a Yahweh con su voz, confesar su nombre. Esa es la verdadera alabanza que él espera. Por eso dice: te alabaré con sacrificios, con mi voz. Estando en el Seol, donde ya nada se puede morir, porque todo lo que está ahí porque murió. Entonces, así que ofrezcamos siempre a Yahweh por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Punto. Entonces vuelvo a Jonás: mas yo con voz de Tehilá te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Y dice al final, la salvación, de ese verso, ¿verdad? La salvación es de Yahweh. La salvación es de Yahweh. O sea, Yahushua. La Shua de Yahu. La salvación es de Yahweh. Vean qué perfecto. Confirmando que es el último orando a Yahweh para que lo salve a través de Yahushua. Porque la salvación solo viene a través de él. Veaní, Bekol, pero yo con voz de Todá. Bendito sea, qué hermoso ver todo ahí. Dice entonces: Veaní, Bekol Todá, pero yo con voz de Todá. Dando Todá estando en el Seol. Al final. Yeshuatá, Yeshuatá le Yahweh. Yeshuatá la Yahweh. La salvación es de Yahweh. Y de hecho, si agarramos Yeshuatá, voy a escribirlo aquí. Ahí está. Yeshuatá, salvación, básicamente sería como, bueno, si es que se acuerdan lo que les he dicho de la tav. Normalmente cuando la tav aparece al final en un verbo, se refiere a tu salvación. Y en pasado, por si algo, cuando aparece al final. Aquí se podría ver también, por el hecho del contexto y demás, como la salvación en general y la tav siendo como el final de la salvación. ¿Recuerdan lo que les he explicado? Cuando ya algo se cumplió, cuando algo está completo. La tav es la última letra del Aleph Bet. De esta palabra, tu salvación, o la salvación que después sigue es de Yahweh, se puede hacer otro nombre. Si agarramos la Yud, aquí la ponemos, ¿verdad? Agarramos la Hei del final, la ponemos aquí. Agarramos la Vav y la ponemos aquí. La Shin la ponemos aquí, ¿verdad? Pum, 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 pum. La Ain la ponemos aquí. Tenemos Yahushua. En la misma palabra, Yahushua. Y agarramos la Tav, sola, que en pictográfico es una cruz. O sea, tu salvación sería Yahushua en el madero. Yahushua sacrificado, crucificado, como dicen muchos. En la misma palabra, Yeshuatá, Yahushua en el madero. La salvación de Yahweh viene a través de Mashiach Yahushua en el madero. Y el libro de Jonás es la representación de Yahushua en su segunda venida. Yahushua como el último, la última letra del Aleph Bet. ¿Está claro? Entonces puede ver Jonás como Yahushua en su segunda venida, el último, o Yahushua en el madero es la salvación de Yahweh. Sí, la salvación principal, la verdadera, toda en general, es el arrebatamiento, ¿verdad? La transformación, cuando los escogidos van a recibir el cuerpo perfecto en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la verdadera salvación. Los otros son justificados, por si algo. Pero el punto aquí entonces se puede ver como Jonás confirmando que la salvación de los escogidos, que son el cuerpo, el templo, y dijo: yo veré el templo, solo viene a través de Yahushua. Igual que los muchos, después de que mueran, van a decirlo. ¿Se acuerdan? Los muchos, cuando lavan sus ropas en la sangre del cordero, después de haber muerto, van a hacer una alabanza y van a decir: la salvación pertenece a Yahweh. Yeshuatá la Yahweh. ¿Está claro? Ya van a reconocer que la salvación solo viene a través de Yahushua. Y bueno, Yeshuata, por si algo, el acento. Yeshuata la Yahweh. Después de eso, dice entonces: mas yo con voz de Tehilá ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Yahweh.
Yahushua en el madero es la salvación de Yahweh. Yahushua como el último va a traer la salvación de los escogidos, el templo. Y dice el verso 10, y mandó Yahweh al pez y vomitó a Yoná en tierra firme. Aquí en hebreo dice, y dijo, Vayomer Yahweh Ladag, y dijo Yahweh al pez, así directo. Se puede ver claramente, Yahweh le habla a quien quiere, le puede hablar a los animales, sí. Pero sería como si estuviese diciendo, Yahweh le dijo a Satanás, suélteme ese hombre del Seol, suélteme ese hombre del infierno, o donde sea que lo metió, del abismo, que es donde estaba. Entonces ese Yahweh, por eso el último es un tizón sacado del fuego. Y Yahweh le dice al pez, Yahweh le dice a Satán, Yahweh le dice a la apostasía, suelte a los míos. Entonces Yahweh dijo, y dijo Yahweh al pez, y vomitó o expulsó a Yoná. Ahí aparece Et Yoná, se puede traducir como a Jonás. Et Yoná, que empieza con Aleph Tav, primera y última letra del Aleph Bet. Aquí confirmamos que Jonás representa el primero y el último. Y por ende se podría ver como palomas, o sea, Kiyonim, mismo valor numérico de lo que vimos al inicio con Mamón y con la voz, Kol. Dice con la voz, alabé a Yahweh, como palomas. Y Yahweh le dijo a Mamón, suéltelos. ¿Sí me explico? Valor numérico 136, 136, 136. Entonces dijo Yahweh al pez. Después dice, y expulsó a Jonás sobre la tierra firme. Entonces se mandó Yahweh al pez y vomitó a Yoná en tierra firme. Y ahí se dio la resurrección. Bendito sea Yahweh.